por la ira, dice que Elías, sino por cada año, el pueblo iba a vivir 40 días por la rebelión en el desierto. Santo. Y cuando yo voy a la palabra ahí, me dice la asignación de la línea genética demoníaca que estaba operando ahí. Gloria a Dios. Bendiga, Dios te guarde. Bienvenido a tu canal Excelencia Cristiana Televisión. Esto es el segmento Conociendo el Mundo Espiritual. No olvide compartir en todas tus redes, todos tus contactos, para que más personas sean también testigos de lo que Dios está haciendo a través de esta plataforma. Y hoy hay una palabra, hay un tema que sé que va a ministrar tu corazón. Y para ello tenemos una invitada que ya usted la ha conocido, Pastora Wendy. Bienvenida nuevamente, Dios le bendiga mucho. Amén, muchas Puede bendiciones. presentarse a esa bella audiencia que siempre está ahí conectada, a expectativa de qué palabra trae hoy, alabanza al nombre de Jesús, Excelencia Cristiana Televisión. Dios le bendiga, hermanos, muchas bendiciones en gran manera. Saludamos a todas las audiencias que nos está viendo en este día. Aleluya. Es más que una bendición y estamos aquí para bendecir la vida de cada persona a través de este canal que Dios ha puesto para bendición de la humanidad. Amén. Santo, gloria a Dios. La pastora Wendy, usted ya seguro vio el primer video que ella estuvo con nosotros. Gloria al nombre de Jesús. Pero hoy traemos una palabra fresca que sé que va a bendecir tu ministerio, va a bendecir tu vida y hasta tu iglesia. Así que no olvides compartirlo para que también todo a tu alrededor sea partícipe de esta bendición. Pastora, podemos empezar, el escenario es suyo. Amén. Muchas bendiciones a todos. Amén. Hoy vamos a tratar un tema donde muchas personas me lo han pedido. Santo. Me escribieron muchas personas a través de este canal. Aleluya. Y nos quedamos con esa parte, se quedaron Santo. con esa hambre. Gloria a Jesús. Preguntando, en la primera parte hablamos cómo accesar al mundo espiritual. Así es. Entramos en un 2023 Sí. y donde muchas personas me han preguntado, pastora, ¿cómo vamos a accesar? Pero hay algo. Santo. Me pedían cómo ahora yo opero en el mundo espiritual. Dios mío. Una cosa es accesar, Sí. pero otra cosa es operar. Aleluya. Personas muchas veces que me han escrito por situaciones que están viviendo y necesitan operar en el mundo espiritual para poder resolver esas situaciones. Aleluya. Situaciones que han estado encadenadas en este 2023, y en el 2022, perdón, Sí. y tienen que fluir en Santo. este 2023. Santo. Entonces venimos a desatar esos códigos espirituales en esta sesión para que las personas sean bendecidas. Amén. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Vamos a hablar sobre el tema operar en el mundo espiritual. Amén. La primera palabra que el Señor me da cuando vengo aquí, me habla en Juan. Voy a comenzar con la palabra primeramente. Aleluya. Porque vamos a comenzar por ahí. Problemas que las personas están viviendo que necesitan una solución. Así es. Y venimos a brindarle eso. Aleluya. Y ahí está, en la misma palabra, lo vamos a encontrar. Gloria a Dios. Dice la palabra en San Juan que en un momento Jesús pasaba y estaba viendo un paralítico. Sí. Cuando Jesús pasa y ve ese paralítico, dice Aleluya. que el paralítico tenía 38 años con un problema. Santo. Personas que tienen mucho tiempo enfrentando una situación Sí. y no saben cómo fluir en el mundo espiritual. Así es. En el mundo espiritual, el Señor nos ofrece la solución y Amén. también está el problema. Ay, santo. Pero aquel paralítico tenía 38 años que estaba padeciendo por un problema. Gloria a Dios. Y muchas personas tienen muchos años enfrentando situaciones y necesitan operar en el mundo espiritual para poder desencadenar ese problema y recibir la liberación que ellos quieren y la solución. Así es. Dice que Jesús pasó y vio acostado a aquel hombre. Gloria a Dios. Y ese hombre tenía 38 años con una parálisis enfermo. Ay, santo. Pero dice que donde él estaba había un pozo, donde por tiempo en tiempo pasaba y agitaba el agua. Así es. Y dice la palabra que cuando Jesús pasa, me impresiona algo que Jesús pasó y vio. Jesús perfiló el tiempo
Santo. Hay algo en el mundo espiritual que le llama perfilar el tiempo. Aleluya. Si la gente no lo sabía. Y dice que Jesús perfiló el tiempo de lo que le pasaba a ese hombre. Existen diferentes dimensiones para tú trabajar los problemas en el mundo espiritual. Santo. Cuando Jesús pasa, dice que él lo vio acostado. Sí. Y de una vez pudo detectar por qué venía el problema de aquel hombre. Dios mío. Pero cuando yo me voy a número, yo le digo, Señor, pero espérate, 38 años padeciendo por un mismo problema. Sí. Dice la palabra que el hombre venía con un problema de una línea genética de enfermedad generacional. Wow, Dios yo le mío. voy a dar un código a la gente. Santo, desata. A veces tenemos problemas y ahí se revelaba un problema por una maldición generacional. Aleluya. Problemas que la gente está viviendo en un 2022 que no le han encontrado Wow. y quieren solución en un 2023. Santo. Y yo vengo de parte de Dios a darte esa solución para que gloria ese a Dios. problema sea desencadenado hoy. Bendito Sí. sea el Señor. Dice que cuando yo me voy a número, Aleluya. el Señor me habla del pueblo de Israel. Santo. Que el pueblo de Israel, cuando iba a pasar a la tierra prometida, le pasó algo. Aleluya. Entra en un proceso de rebelión. Santo. Entra en un proceso de desobediencia. Oh, gloria a Entra en Dios. un proceso de iniquidad. Entra en un proceso de pecado. Sí. Entra en un proceso donde el pueblo comienza a murmurar contra Dios. ¿Y qué pasa en esta tierra? La tierra de los gigantes. Santo. Pero me impresiona más cuando yo también voy a Deuteronomio, me dice que el pueblo cuando iba a entrar a la tierra, ya que iba a salir del desierto, tenía 38 años, faltaba 2 años para que se cumpliera los 40 días que Dios hubiera declarado, 1 año por día. Santo. Y yo le digo, Señor, pero ¿por qué tú me estás comparando los 38 años de este hombre con los 38 años del pueblo de Israel Dios de número mío. atrás? Aleluya. El Señor me estaba hablando, el problema que pasa era que había un problema genético de una línea genética de pecado generacional Santo. por causa de una maldición. Wow, gloria a Dios. Gente que tiene muchos años y gente incluso me han llamado, pastora, tengo estos problemas y no le encuentro solución, ¿qué debo Aleluya. hacer? Y yo vengo a darte la solución para que tú Santo. puedas operar en el mundo espiritual, puedas cesar, puedas encontrar el problema, pero también puedas encontrar la solución. Amén. Te voy a dar 2 claves, la solución y el problema. Dice que Jesús pasó Sí. y Jesús automáticamente perfiló de dónde venía el problema. Santo, aleluya. Dice que el problema venía por un problema generacional. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo hubiera caído en una cautividad. Sí. Bendito sea el Señor. Estaba que hay algo que se llama las zonas territoriales de maldiciones del mundo del mundo espiritual. Dios mío. Si no lo sabía. Santo. Zonas territoriales. Ahí dice que el pueblo cayó en el desierto, estaba en una zona de cautiverio. Sí. Pero cuando Jesús pasa, este hombre lo ven en la misma condición. Santo. Y dice en Deuteronomio que el pueblo ya hubiera cumplido 38 años y faltaba 2 años para que se cumplieran los 48. El mismo problema estaba en el árbol genealógico de este hombre. Sí. Quiere decir que esta persona que estaba ahí venía con el mismo problema, era de la casa de Israel, pero venía en una genética generacional, repitiendo un mismo problema, pero me impresiona algo más, varón. Santo. Dice que era paralítico. Santo. Me está hablando de sus andares. Santo, sí. O sea, ¿cómo estaba caminando este hombre? Aleluya. Cuando yo voy en el mundo espiritual, hay algo que yo perfilo, que le llaman la fortaleza o mecanismo de defensa generacionales, Santo. que vienen añadiéndose, existen 7. Este hombre venía con ese mismo problema. Dios Personas que tienen esos mismos problemas. Dice que él estaba en una fortaleza de negación, Santo. que es un estado consciente o subconsciente en el mundo espiritual que tú rechazas automáticamente, pero sabes que el problema está, pero no lo puedes detectar. Santo, aleluya. Y viene Jesús y le dice a este hombre, óyeme, levántate, toma Gloria tu a Dios. lecho y anda. Sí. A veces no entendemos, entramos en un estado de negación consciente o subconscientemente. Así es. Había otra fortaleza que este hombre estaba viviendo, Santo. que le llaman el desplazamiento. Dios Es un mío. estado de razonamiento espiritual que tú lo rechazas, que no quiere entrar en este estado de razonamiento. Incluso él le dice a Jesús, óyeme, yo no tengo quien me entre. Lo que Santo. pasa es que Jesús le decía, el problema tuyo no era que te entre en el agua. Ahí, santo. El problema tuyo es que tú estás viviendo un problema generacional
por una genética de una línea familiar de pecado que se viene plantando en tu árbol genealógico, y yo llegué a resolverte y a desencadenártelo. Santo Dios. Óyeme, yo viví Muy una fuerte. experiencia en un trabajo de liberación con una persona Aleluya. que venía con un problema generacionalmente Sí. así. Venía con un proceso de depresión. Incluso venía con un proceso de internamiento. Aleluya. Y para uno tratar esos problemas, personas que están viviendo, que tienen familiares con problemas de depresión fuerte, Sí. incluso que vienen problemas de depresión con internamiento, Oh, procesos fuertes que gente a veces no saben cómo resolver, y vienen y oran y oran y oran, medicamento, medicamento y medicamento, y no saben cómo salir de ahí. Santo. Hay algo que se llaman esa fortaleza y mecanismo de defensa, pero también hay algo que se llaman una asignación demoníaca que se le asigna a eso, Wow. si no lo sabían. Dios mío. Operador. Entonces, ¿cómo yo opero en el mundo espiritual para poder desencadenar eso? Aleluya. Esa persona que le acabo de decir, le voy a testificar, tenía ese problema. Incluso ella me decía, yo oigo cómo los demonios me atormentan. Yo oigo cómo me atacan, yo lo veo. Yo veo que me atacan, me agarran, de noche no puedo ver, no puedo dormir, no puedo atacar. La vivían internando cada rato. Dios mío. Y cuando yo comienzo a trabajar en un proceso de liberación con esa persona, comienzo a irme a la línea genética de su generación. Sí. Me voy a lo que le llaman el patrón de la infancia, varón. Santo. Dios Problemas que están desencadenados desde raíz. mío. Wow. Cuando nosotros venimos a Cristo pasa algo. Sí. Venimos a Cristo, pero muchas veces venimos arrastrando los problemas anteriores, y hay algo, no nos dan en la tecla borrar, ¡pa! Dios mío. Y eso se queda ahí. Y Aleluya. cuando yo vengo perfilando la genética de ella, y Sí. voy al árbol genealógico y le digo, comienzo a trabajar con ella en un proceso de liberación. Gloria a Cuando Dios. vengo desencadenando el problema, la persona viene enfrentando un problema de rechazo, Santo. de abandono. Wow. Viene, entonces, todos esos problemas de infancia más, viene problema de maltrato, Dios. problemas de abandono, problemas de violencia. Todos esos problemas generan ¿qué? Unos problemas emocionales que se quedan encadenados. Aleluya. Y cuando vienen estallando, vienen asignaciones que le han sido asignadas, asignaciones demoníacas, que operan en esos portales. Santo. Aleluya. Gente a veces que no entiende que problemas que generan portales espirituales comienzan a generar asignaciones demoníacas específicas. Santo. Cuando yo entro ahí, comenzamos a trabajar, y yo le voy a decir algo, en 17 días la mujer recibió un proceso Santo. de liberación. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el problema de raíz estaba ahí, Aleluya. en un problema genético que venía arrastrando Sí. desde su infancia. Así. Y comenzamos a trabajar ahí, donde en su parte consciente y subconsciente hubo algo, no le dieron a la tecla borrar. Dios. Entonces esos portales generaban asignaciones demoníacas Sí. que operaban y tenían un poder y una autoridad para poder dominar en ella. Aleluya. Y era lo que pasaba con este hombre. En este hombre había un problema. Estaba enfrentando. Cuando yo entro en la palabra, veo algo que pasa. Este hombre tenía una asignación demoníaca en el mundo espiritual. Existen dos procesos de liberación. Santo. El proceso de liberación emocional y mental, pero también está el proceso de liberación demoníaco. Santo. Cuando Jesús pasa, no trata primero la asignación demoníaca, sino trata el problema de raíz que él estaba enfrentando. Aleluya. Y ese hombre enfrentaba un espíritu de estupor. Santo. Y usted me preguntará, ¿y cómo usted se dio cuenta, pastora? Aleluya. Si yo me voy a la palabra de números, la palabra lo registra todo. Dice que el pueblo de Israel entró en una dureza de corazón. Aleluya. Dice la palabra que el pueblo tenía la servidura, entró en rebelión, entró en desobediencia, entró en iniquidad. No entendía, no escuchaba. Santo. Y aún dice la palabra en número 14:22 que tentó a Jehová 10 veces. Dios mío. Pero cuando me impresiona la palabra que tentó 10 veces, me habla de los 10 mandamientos. Quiere decir Wow. que tentó con los 10 mandamientos Dios. que fueron escritos en la tabla. Aleluya. Automáticamente el Espíritu Santo me dice, la asignación demoníaca que está ahí es un espíritu de estupor. Dios. Entonces ahí lo que entra, la línea genética de los espíritus.
Santo. Hay una línea familiar de demonios, si no sabía, demoníaca. Dios mío. En esa línea, automáticamente yo lo perfilo y la gente me preguntará, pero pastor, ¿y cómo usted sabe eso? Santo. Mire, mi Biblia me lo registra todo. Cuando yo voy a números, que comienzo a estudiar la palabra, y ustedes me dirán, pero pastora, pero usted se va a números y me está hablando de Juan. Aleluya. Es que hay un código ahí espiritual. Los 38 años me están revelando, los 38 años que vienen en Deuteronomio 1:34. Le estoy dando para que la gente vaya a la palabra, que le estoy hablando con la palabra. Amén. Ahí mismo me dice que automáticamente el pueblo iba, le faltaba 2 años para que los 40 días que Dios le asignó por la ira, dice que le asignó por cada año, el pueblo iba a vivir 40 días por la rebelión en el desierto. Santo. Y cuando yo voy a la palabra ahí, me dice la asignación de la línea genética demoníaca que estaba operando ahí. Gloria a Dios. El primer asignación demoníaca que estaba operando ahí era el espíritu de estupor. Santo. El espíritu de estupor trabaja con lo que es la dureza del corazón. Trabaja, ciega el oído. Le estoy hablando, cegar el oído. Usted mira, ¿y el oído ve? Claro que sí. Ay, santo. Claro que sí. Santo. ¿Por qué? Porque los sentidos trabajan todo en el nivel sobrenatural unido. Aleluya. Usted ve, pero para usted ve, oye, habla, huele y escucha. Sí. Toditos trabajan en unido. Gloria a Dios. Entonces dice que este hombre había una dureza de corazón. El espíritu de la dureza de corazón trabaja con la iniquidad. Santo. Había insensatez, había necedad, incredulidad, rebelión. Y mucha gente me dirá, pero ven acá, a mí me está pasando eso, tengo a alguien cerca que está trabajando con eso o está operando en esa dimensión. Sí. Pero Jesús me gusta que le dice, levántate, Aleluya. toma tu lecho y anda. Oh, gloria a Dios. O sea, faltaban 2 años para que se le cumpliera la asignación de los 40 años. Así Gente es. que Dios le está diciendo en este 2023, Santo. oye, llegó tu 2023, levántate, Oh, gloria a porque Dios. aún llegué a tiempo para que el tiempo de que esa asignación no se cumpliera. Dice la palabra que en los 40 años que Dios le asignó al pueblo de Israel en número 14, Aleluya. dice que esa generación iba a perecer. Quiere decir que este hombre le faltaba 2 años para perecer. Santo. Pero la misericordia de Dios es tan buena que no terminó, faltaron 2 años. Gente que Dios le está diciendo, Dios mío. pero la gente me dirá, pero 2022, 2. Santo. Le estoy revelando un código, 2. Aleluya. Entonces, ¿qué entramos? En el 2003, Sí. 23, perdón. Aleluya. O sea, la asignación, el Señor le está diciendo, estoy ya bloqueando y llegué antes de tiempo para que te levantes, tome tu lecho y ande y entienda cuál es el problema que tú estás enfrentando y cuál es la asignación demoníaca con la cual está peleando. Oh, gloria a Dios. Pero me gusta algo, que viene el Señor y le dice, cuando lo ves, se escapa en un momento y vienen los escribas y los fariseos, le dicen ahí, pero dime quién fue que te levantó y te sanó Santo. en un día de reposo. Bueno, el que me dijo, yo no lo veo. ¿Por qué? Porque era a propósito de Dios. Aleluya. Cuando vuelve y se encuentra con este hombre, le dice una palabra. Le dice, tú has sido sano, no vuelvas y no peques Santo. más. Estamos hablando ahí de lo que es los ciclos repetitivos de las maldiciones generacionales. Vivimos a veces repitiendo ciclos que el Señor nos dice que tenemos que romper. Santo. Y la gente me está diciendo, pero ¿cómo yo rompo esos ciclos? De la manera como, hasta que tú no lo identifiques, automáticamente cuando Jesús pasa, sabe cuál es el problema, sabe cuál es el ciclo que él está viviendo. Así es. Pero si yo me voy a número, dice la palabra que aquel hombre, en número 14, dice que el pueblo duró ¿cuánto? 40 años, ¿qué? ¿Navegando qué? En el desierto. En el desierto. Y este hombre iba a cumplir casi, faltaban 2 años para los 40 años. Quiere decir que estaba viviendo un ciclo repetitivo por una maldición que él mismo estaba caminando de su genética y de su generación. Santo. Dios. Entonces ahí mismo me identifica la asignación demoníaca que estaba operando. Aleluya. En problemas que a veces estamos viviendo, que tenemos que trabajar con la asignación demoníaca que está trabajando, pero también con el problema espiritual. Así es.
Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Yo le voy a testificar otro testimonio. Santo. Mi hijo mayor, yo tuve una guerra en los tiempos que él tenía 15 y 17 años. Aleluya. Recuérdese que esos años de la adolescencia Sí. son fuertes. Y llegó un momento que yo estaba confrontando con él un espíritu de rebelión. Cuando le comienzo a reclamar y él me dice, el Señor no va a ganar la batalla así. Ay, santo. Digo yo, ¿cómo así? No, porque tú estás peleando mal. Wow. Y yo le digo, pero explícame, Señor. Aleluya. Porque si estoy peleando, me dice, si sigues peleando así, te vas a cansar y no va a tener los resultados. Aleluya. Yo le digo, pero dime qué tengo que hacer, Señor. Gloria El Señor a Dios. me dijo, no importa las armas de guerra que tengas, si no usa la sabiduría, no va a ganar la batalla. Aleluya. O sea, tú puedes tener arma poderosa de guerra, pero si no usa la sabiduría, no va a poder ganar la Santo. batalla. Ay, santo. Gente que tiene arma de guerra poderosa en su mano. Sí. Y le estoy hablando a una audiencia que yo sé que tiene alma poderosa. Amén, gloria a Pero Dios. ¿qué falta? Sabiduría. Muy fuerte. Si le pone la sabiduría al alma de guerra, entonces va a tener la solución y el resultado para poder operar en ese mundo espiritual y traer el problema aquí en la tierra y poder encontrar la solución. Santo. Gente que está diciendo, estoy cansado de navegar tanto tiempo en un mismo problema y necesito operar y fluir. Santo. Yo le voy a decir cuál fue mi resultado y mi solución. Gente que yo sé que están peleando ahora mismo con problemas quizá con hermanos, con hijos, con esposo, con madre, con hermano, y tienen mucho tiempo batallando. Y quizás están Gloria a casando Dios. y quieren soltar la toalla. No, te Santo. dice el Señor, no la suelte, porque Aleluya. llegó la solución hoy del problema. Amén, gloria a Dios. Mire, varón, el Señor me dice, te voy a decir una estrategia y sé sabia. Aleluya. Calla. Santo. Y en debe de hablar, profetiza. Santo. Comienza a coger decreto de la misma palabra. Si le quiere trabajar corazón, busca cita bíblica del corazón. Wow. Y comienza a decretárselo. Si quiere palabra de la emoción, trabaja con la emoción. Si quiere palabra que quebrante y bloquee el pensamiento, comienza y toma palabra y cita bíblica y comienza a trabajar con la misma palabra Santo. decreto. Aleluya. Pero yo le voy a decir algo, varón. Yo duré 1 año y medio peleando esa guerra. Ay, santo. Cuando lo primero que me dice el Señor, te tienes que tirar a las 3 de la mañana en la puerta de su habitación Wow. hasta que Él se levante. Dios mío. Digo yo, bueno. Y cuando salga de la escuela, también te tienes que meter en la habitación. Aleluya. 1 año y medio, día y noche, varón. Santo. Día y noche, sin Wow. pararme. Se levantaba a las 6, me paraba yo. Santo. Pero yo iba con mi alma de guerra. Usé la sabiduría, Gloria pero a también Dios. fui preparada con el alma de guerra. Aleluya. Todos los días, cuando quería trabajarle al corazón, buscaba cita bíblica del corazón. Cuando quería trabajarle, bloquearle la mente, porque el enemigo es poderoso, Sí. trabajando aquí. Sí. Entonces yo comencé a trabajar con cita bíblica. Ejemplo, el Señor me decía, coge 7 para que trabaje el número perfecto. Santo. Coge 10 para trabajar el número de los 10 mandamientos. Sí. Coge 12 para trabajar las asignaciones de la tribu de Israel como Sí. hijo de la promesa. Amén. Óigame, Dios mío. coge 21 para trabajar, ¿qué? Cuando le dijo a Daniel los 21 días Sí. que tuvo que tomar. Y Aleluya. así comencé a trabajar con esos códigos y palabras espirituales. Aleluya. Cuando me pongo a las 3 de la mañana, cogía mi palabra. Gloria a Dios. El Señor me dijo, prepara un altar de adoración. Dios Y mío. en ese altar de adoración, coge las adoraciones donde tú lo vas a incluir, bloqueando la atmósfera del mundo espiritual y la asignación que le fue asignada. Santo. Varón, yo le voy a decir algo, yo tuve los resultados. Gloria a Dios. Qué Gente que bendición. quizás se está preguntando, pero le voy a decir algo. Ahí está que la perseverancia, Amén. la obediencia, la fe, Amén. no dudar, Amén. no murmurar, porque el pueblo de Israel comenzó a murmurar contra Dios. Tú no vas a hacer. Comenzó, ¿qué pasa? A veces nos desesperamos y creemos que no vamos a tener resultados. Así es. Y en ese momento yo fui perseverante, día Gloria a y Dios. noche. 1 año y medio, casi 2 varón, día y noche en la puerta de su habitación, todos los días a las 3 de la mañana. Y cuando se iba ahí en su habitación, peleándolo espiritualmente, Santo. porque no podía dejárselo. Aleluya. Y el Señor me decía, lo que pasa es que tú estás peleando un problema de una genética
espiritual, de una visitación, de una maldición, de rebelión. Santo. Muchos padres están enfrentando eso, Sí. muchas madres están enfrentando eso, muchas esposas, muchos esposos, muchos hermanos, hermanas. Así es. Conozco otra sierva también que pasó un problema con un hermano. Y el hermano era un ministro bien usado y el ministro tenía un flaqueo. Y el Señor le dice, tírate en silicio y hasta que él no se levante de ahí, no te levante. Santo. Y la sierva lo hizo y tuvo también resultado. Gloria a Dios. ¿Qué le quiero decir a la audiencia? ¿Cómo yo opero en el mundo espiritual buscando la solución del problema? Ahí hubo un problema por una maldición o una visitación de una genética, de una línea familiar de pecado generacional. Gloria a Dios. Que se influenció en ese hombre. Pero me gusta algo cuando Jesús le dice, yo te levanté, yo te sané, pero no lo vuelva a pesar para que no te vuelva algo Ahí peor. está. O sea, después que Jesús vino y le rompió el ciclo repetitivo donde él vivía. Así es. Pero hay algo que me gusta, Jesús viene y le quebranta los mecanismos de defensa generacionales, Santo, aleluya. la negación, Gloria el a Dios. razonamiento, el desplazamiento, que existen 7 fortalezas en el mundo espiritual que la gente, por causa de situaciones generacionales, la absorben si no lo sabían. Ay, santo. Y viene Jesús y le bloquea y le dice, óyeme, yo te sané, fuiste salvo, pero no vuelve y comete lo mismo para que no te vuelva Wow. algo peor. Gloria a Dios. ¿Qué hizo Jesús? Perfiló el problema que había en el mundo espiritual, pero operó también en la asignación que Jesús sabía que estaba Santo. operando ahí. Aleluya. Y usted me dirá, ¿y cómo usted sabe cuál es la asignación? Se ve claro en la palabra. Cuando los mismos fariseos, ellos mismos también dudaron. Así es. Había una dureza de corazón, tanto de la multitud que estaba como de la misma persona Aleluya. que recibió la solución. Dios mío. Otra palabra que el Señor me dice ahí, cuando voy, me está hablando también del samaritano. Sí. Ahí me habla de un problema, cómo operar en el mundo espiritual cuando recibo ataques espirituales. Santo. Yo le hablé ahora de un problema Wow. de genética, de maldición Sí. generacionales. Gloria a Dios. Ahora te voy a hablar cuando es un ataque espiritual. Santo. O sea, hay que darle al problema espiritual la solución que merece. Amén. Óigame, cuando voy a la lectura de Lucas del samaritano, dice la lectura que iba un hombre que iba a entrar a Jericó. Aleluya. Y fue atacado ¿por qué? Por ladrones. Sí. Y lo dejaron que casi que Muerto. muerto. Pero lo que me impresiona de la palabra es que dice en la palabra que primero pasa un sacerdote y no le hace caso. Ay, santo. Pasa un levita y no le hace caso. Dios mío. Pasa un samaritano Wow. y ahí se paró una Aleluya. gente desconocida. Dios mío. Pero el Señor me dice, era necesario que ellos no le hicieran caso. Y la gente quizá me dirá, pero ¿cómo usted dice eso, pastora? Santo. Lo que pasa es que el que tenía la solución en la mano para resolver ese problema era el samaritano. Aleluya. Gloria a Dios. Y no es que estoy despreciando la calidad del sacerdote y del levita que tenía en ese momento. Así es. Lo que pasa es que a cada cual le fue asignado en el mundo espiritual un llamado para resolver el problema y accesar al mundo espiritual a resolver el problema para poder resolverlo aquí en la Santo. tierra. Gloria a Dios. Pero dice que aquel hombre fue atacado por ladrones. Sí. ¿Y quién me dice la palabra que es el ladrón? Wow. Satanás viene a hurtar, a robar, a matar y a y a destruir. Mas Cristo vino a dar vida en abundancia. Pero me gusta algo. Cuando este hombre pasa, dice que lo dejaron casi muerto. Gente que quizá están viviendo situaciones de mortandad por ataques espirituales que vienen depresión, Sí. traumas, herida, dolor. Ahí sí. Pero me gusta algo como Jesús sana. Aleluya. Si la gente me dirá, pero el samaritano no era Jesús, yo te voy a revelar el código ahora Santo. Gloria a espiritual. ¿Cómo operó el samaritano para poder resolver ese ataque espiritual? Dios. Dios mío. Te estoy dando clave para tú operar indiferente. Tienes que conocer el territorio espiritual para poder trabajar. Aleluya. Existe algo lo que le llaman los territorios del mundo espiritual. Santo. En la otra le dije que estamos trabajando de una zona de cautividad de desierto. Así es. Aquí estamos trabajando una zona
territorial por ataques espirituales. Sí. Porque dice que el hombre fue atacado. Así es. Dice que el samaritano coge 2 puntos clave: aceite y vino. Aleluya. Aceite y vino. Oh, gloria. Pero si yo voy al mundo espiritual, ¿qué me significa el aceite y el vino? Dios mío. El vino, si nos vamos en el mundo espiritual, estamos hablando de qué? De la sangre de Cristo, representa. Amén. Si la gente no lo sabía. Porque cuando hacemos lo que es la influencia de la sangre del Cristo, Sí. o hacemos la Santa Cena, ¿qué estamos Sí. representando? La La sangre. sangre de Cristo. Sí. Pero dice que tomó aceite. Santo. 2 soluciones para resolver un problema de Aleluya. ataque espiritual. Gloria a Dios. Dice que vendó la herida Aleluya. con vino. Dios mío. Un ataque espiritual, ¿cómo se resuelve? Con la sangre Santo de Cristo. Dios mío. Gente que tienen que usar, pero en aquel Jesús no usó el vino. Aleluya. Incluso el hombre quería meterse en el agua y le dijo, tu problema no es de agua. Así es. Y aquí el problema del ataque espiritual no era de agua tampoco, era de vino y aceite. Santo. Usó 2 cosas. El vino, que representa la sangre que de Cristo, que dice que la sangre de Cristo, por su llaga fuimos ¿qué? Sanado y curado. Y sanó toda dolencia. Ese hombre venía, me imagino, de esos golpes y de su ataque, adolorido. Gente que viene dolorido por situaciones. Yo no sé cuál es tu situación en este 2023, Santo. pero el Señor dice, vine con el poder de mi sangre y bajo la unción del aceite que es el Aleluya. Espíritu Santo, aleluya, a sanarte de esos ataques espirituales. Gloria a Dios. Y el Señor te está diciendo, usa un proceso de sanidad y de restauración, donde trabajó con el vino y el aceite. Dice Santo. que vendó, aleluya, Aleluya, gloria a Dios. la herida. Dice que la limpió. El vino antes funcionaba como un arcor. ¿Para qué? Para desinfectar. Dios mío. Gente que a veces nos contaminamos por los mismos ataques. Wow, tremendo. Óigame, pero me gusta ahí algo más. Dice Aleluya. que vendó su herida con el aceite, con la Santo. unción, con la gente que se tiene que meter en un Gloria nivel a de Dios. unción profético, Aleluya. en una nueva dimensión de unción, para poder resolver ese ataque espiritual que está viviendo. Sí. Y lo dice la palabra. Y me gusta algo, dice que lo llevó en su mesón, Aleluya. cabalgó con él. Y me gusta algo, que cuando va le dice, le doy 2 denarios, toma, yo te pago, y cuando vuelva, yo te voy a volver a pagar. ¿Y quién fue que dijo que hace 2000 años vino a la tierra? Aleluya. Cristo. Sea Cristo, sea el que pasó en ese momento. Pero hay algo que yo quiero revelarle a la audiencia. Revélelo. Si no sabía, Santo. la gente del samaritano venían, que eran los cautivos de Babilonia, Wow, gloria cuando a el Dios. pueblo de Israel fue cautivo en Babilonia y se dispersaron. Dios mío. Gente de los samaritanos que eran del pueblo de Israel, si la Sí. gente no lo sabía. Por eso es que Jesús va de la samaritana y dice, yo vine a reclamar un alma de mi casa. Él dijo, yo vine a la oveja perdida de la casa de Israel. Aleluya, gloria a Dios. Por eso fue que cuando el samaritano se para, no estamos hablando del samaritano, de aquel desconocido, Ahí santo. sino estamos hablando del Jesús que tenía que pasar en ese momento Dios a mío. vendar, a sanar Aleluya. con su sangre ese ataque espiritual. ¿Por causa de qué? De los ataques de los ladrones, del usurpador. sí, sí. Gente que está herido y marcado quizás porque te han usurpado, Santo. ha sido rechazado, Aleluya. ha sido abandonado, destrucciones que vienen, Gloria a Dios. pérdida, Gloria a Dios. trauma, herida, abandono. Gente que viene de mucha situación abandonada. Dios Le voy a mío. testificar otro testimonio vivido. Amén. Le voy a hablar del mismo testimonio mío, porque ese es mi mejor testimonio, mi propia Aleluya. vivencia. Así es. Porque el mejor testimonio es lo que uno vive. Amén. Yo tuve una vivencia con mi madre. Mi madre falleció hace ya 2 años y pico. Santo. Y nosotros enfrentamos más de 10 años un problema de depresión con ella. Wow, gloria a Dios. Y lo puedo decir porque es algo que lo puedo testificar. El Señor me ayudó muchísimo a trabajar el mundo espiritual. Yo creo que ese fue mi máster. Dios mío. Si usted no lo sabía. Santo. A veces estamos viviendo situaciones en la casa que el Señor te está diciendo, oye, me estoy usando esa situación para desatar y destapar también tu ministerio y tu llamado. Dios mío. Tremendo. Y cuando yo decía, Señor, pero ¿cómo tú me dices una mujer con un ministerio de liberación, de guerra Aleluya. espiritual, yo no puedo libertarlo de mi propia casa? Aleluya, gloria a Dios. Y yo le decía, y el Señor me decía, lo que pasa es que yo la estoy usando a ella
para enseñarte. Así mismo, ella es el instrumento que estoy usando. Santo. Y cuando vengo y estoy trabajando con ella, vivía un ataque espiritual de depresión fuertísimo, varón. Santo. Y era oración y yo decía, Señor, pero yo no veo la liberación, estoy desesperada. En otro tú me mandas y veo la sanidad, aquí no. Dios mío. Y eso es confrontante. Wow. Gloria a Y Dios. mucha gente que dirán, yo ejemplo, muchas veces los ministros, yo oro por mi casa, pero aquí yo no recibo, ¿qué está pasando? Oh, gloria a Dios. Y yo le voy a decir algo, varón. El Señor me decía ahí algo, Wendy. Yo le dije, dime, Señor, hasta que ella no lo acepte y ella no quiera, ella misma en su legalidad y en su libre albedrío, es lo que yo le decía la otra vez a la audiencia, la legalidad personal y el libre albedrío es un derecho que es poderoso en el mundo espiritual. Así es. Y el Señor me decía, ¿por qué? Porque hasta que ella no ceda y no entregue, tú vas a seguir batallando porque esa parte le corresponde a ella. Santo. Gente que quizá está batallando y el Señor te está diciendo, tienes que entregar la legalidad y el derecho ya. Santo, Entrégame la legalidad del problema, entrégame el derecho, porque el paralítico y el samaritano hizo eso. Santo. Cuando trabajé con esos 10 años, yo le voy a decir algo, varón. Mi mamá se salvó, la gloria de Dios. Pero tuve que trabajar porque venía con situaciones de mucho abandono, de rechazo, no se crió con su mamá. Y toda esa situación vinieron generando grandes depresiones. Dios mío, Padre. Ya ustedes saben, imagínense, fuertemente. Sí. Situaciones fuertes que vienen, pero una vez me dice el Señor, estoy orando, y me dice, te voy a revelar en la zona de cautividad de depresión que está. Y el Señor me mete en esa dimensión. Cuando entro en esa dimensión a orar, Sí. voy y entro, y el Señor me da una revelación. Yo comienzo a caminar en un túnel, y el túnel era como cuando usted entra, había tierra de este lado, había tierra, parecían tierra de barro. Santo. Era un túnel negro totalmente, tenía como unas piedras extrañas que no se podían identificar aquí en la tierra, varón. Dios mío. Y cuando llego, yo la veo sentada en una silla muida y me dice, sácala de ahí porque esa es la zona en que está. Y el Señor me decía, es una zona de cautiverio donde está mucha gente en depresión. Yo no sé por qué Dios me está tocando este tema. Gloria a Dios. Gente que está viviendo situaciones fuertes. Dios mío, pastora, tremendo de verdad ese tema. Yo creo que vamos a tener que tratar ese tema de la cautividad en otro video. Gloria a Dios. Hemos llegado a la parte final de este video, operando en el mundo espiritual. Es tremendo de verdad los códigos, las revelaciones que Dios ha depositado en la pastora Wendy Pérez y la ha traído para que cada uno de nosotros seamos beneficiados, seamos bendecidos. Queremos que haga una oración por esa audiencia que está ahí, que quiere aprender a operar en el mundo espiritual. Gloria pero hay a Dios. obstáculos en su vida que se lo impiden. Vamos a orar, bendito sea el Señor, a toda esta audiencia, aunque yo sé que mucha audiencia están pidiendo esta oración y muchos quieren para este 2023 operar, Dios mío, en el mundo espiritual. Eterno Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, te exaltamos, alabado sea tu nombre, Jesús de Nazareno. En esta hora te pedimos que tú te pases como lo hiciste y le damos una orden a muchas personas en su espíritu que es hora de levantarse, a andar en el nombre de Jesús, en aquel que vino a libertar. Señor, declaramos sanidad espiritual, cancelamos toda asignación que esté operando, Señor, en cada problema, en cada vida, Señor. Te pido, Señor, que tú te pases, que traiga la solución, Señor, que cada vida hoy sea ministrada de una manera poderosa, Señor. Problemas que se tienen que resolver, se han resuelto hoy en el nombre de Jesús, Padre, para gloria y honra de tu santo nombre, desatando un 2023 de liberación, de sanidad, Señor, donde muchas personas hoy van a recibir, Padre eterno, Dios, de ti, Señor, y de lo que tú le viniste a dar. Gracias, Señor, porque la sangre tuya y la presencia tuya, que ese vino, que ese aceite, hoy sana herida, hoy venda, Señor. Padre, en tu nombre bendito sea, Señor. Derribamos toda fortaleza generacional en tu nombre, Padre eterno.
para que almas sean libres, Señor, Gloria en a tu Dios. bendito y santo nombre. Amén. Gloria a Dios, poderoso. Aleluya. No olvide compartir este video en todas sus redes para que más personas también sean edificadas y beneficiadas de estos códigos espirituales que Dios ha revelado a través de la pastora en esta enseñanza. Gloria al nombre de Jesús. Estuvo con ustedes su hermano evangelista Félix Silverio Y la pastora Wendy Pérez, para que siempre aquellos que me quieran contactar, Sí. estamos en Instagram como Heredad Generacional y en Facebook estamos como Heredad Generacional RD. Amén. Estamos a la orden ahí, cualquier persona me puede escribir en lo que podemos ayudar en el nombre de Jesús. Amén. Ya usted escuchó. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Dios te guarde. Este es el segmento Conociendo el Mundo Espiritual. Shalom.